Pero que él tenga presente que tiene un padre y ese es yo. Son las 8, 7 horas en Canarias. Arranca la mañana informativa y de entretenimiento en esta radio. Todo noticias. Todo noticias. Un espacio de información. Invitados. Entrevistas. Servicio social. Asesoría jurídica. Opiniones. Comentarios. Oyentes. Entretenimiento y muy buen humor. Para empezar bien la jornada. Todo noticias, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Solo aquí, en esta radio. Empezamos un día más con una voz que llega y nos hace de una u otra manera en esta mañana. Por cierto, muy buenos días para todos. Nos hace en esta mañana viajar en el tiempo, literal. Vamos a conectar en este momento con Canadá. Allí son exactamente las 2 de la madrugada con 1 minuto. Y conectamos con Canadá en un lugar que se llama Ottawa-Gatineau. Allí se encuentra una mujer que, como muchas otras, después de muchos años de trabajo, continúa manteniendo vivo o viva su llama para defender su voz, para replicar y denunciar, sus manos para trabajar y su propia experiencia para contarle al mundo que lo que se habla de los líderes sociales no es tan pequeño como muchas personas quieren hacerlo ver. El tema... Reanudar. Días. Buenos días, ¿nos escucha bien? Patricia. Sí, les escucho bien. Ah, perfecto, aquí ya la tengo por aquí. Estábamos con un poquito el audio bajito. Pues Patricia Garzón, como les decía, líder social, además integrante del espacio Defendamos la Paz en todo lo que tiene que ver con Canadá o en su territorio. Patricia, además, es una mujer que es defensora de derechos humanos desde hace muchísimos años, y es una mujer que trabaja incansablemente por hacer que la voz de los líderes, pues obviamente se mantenga viva y se mantenga como un reflejo de lo que está viviendo nuestra sociedad colombiana. Patricia, ¿en qué momento empieza su proceso como defensora de paz, como defensora de derechos humanos, y hasta qué punto en este momento se puede decir que es uno de los momentos más crudos en los últimos años para ustedes que representan esta fracción del colectivo, justamente también en la diáspora colombiana? Bueno, muy buenos días. Sí, para nosotros el hecho de poder participar en Defendamos la Paz Internacional es un gran logro. Es un gran logro porque tenemos que seguir avanzando en la consolidación y en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Yo comencé mi trabajo, en 1996, yo creo. Soy una refugiada política desde el año 2000 y por eso estoy aquí en Canadá. ¿Qué ha hecho? Claro, definitivamente vivir en el exilio para mí como para tantos colombianos y colombianas no es fácil. Es la quiebra de tus raíces, la quiebra de tus vecinos, tus amigos, tu familia en general. Es traer tu vida en una maleta, con la suerte de que no se pierda en el aeropuerto o que pase como nos pasó, que las maletas llegaron completamente rotas. Es como si tu vida se rompiera, lo poco que te queda es arrastrado, es vilipendiado, pero seguimos creyendo. Mientras haya vida, creeremos. Realidad. Definitivamente cuando uno entra, como en mi caso, yo entré como refugiada política. Desafortunadamente el título de refugiado lo perdemos al año, no tenemos un reconocimiento como refugiado por razones políticas. Terminamos siendo un ciudadano normal, corriente, no porque estemos mejor, pero se nos olvida un poco, no se nos reconoce el hecho de haber tenido que salir de nuestro país por razones políticas, por hacer un trabajo en defensa de los derechos humanos, que es lo más irónico.
nos criminalizan el hecho de defender los derechos, nuestros derechos y los derechos de las comunidades. Pues hablamos en esta mañana con La situación que están viviendo nuestros líderes y lideresas de amenaza, de persecución en Colombia, son muy graves. Son muy graves porque miramos que la mayoría pertenecen a las regiones que votaron por el sí por la paz, porque pertenecen a sectores que están luchando y defendiendo la reposición de tierras que se les ha quitado a los campesinos. Y nos preocupa que es como un gran exterminio a esos defensores de derechos humanos, líderes y lideresas que siguen luchando. Nos preocupa que se muestre a las personas, a los líderes y lideresas como delincuentes, cuando lo que están haciendo, y suena a repetición, es defenderse, es defender sus territorios, es tratar de decirle a la gente, tenemos una responsabilidad con el planeta, tenemos que mirar qué está pasando con la parte ecológica. Y nos preocupa porque de alguna manera es como una preocupación que no se siente. Cuando nosotros no podamos entender que el exterminio a los líderes sociales debe ser visto como un grave problema moral, creo que tenemos un gran problema. Definitivamente hay una línea que se cruzó que nunca debe haberse cruzado, porque la vida, tenemos la impresión que la vida no cuesta, que la vida no vale nada, que no se nos respeta, que ni siquiera se respetan los acuerdos mínimos que se han hecho, que hay muchas cosas escritas, que hay muchos acuerdos, hay muchas posibilidades, pero en la práctica no se dan, que tenemos un doble discurso. El discurso de decir, sí, el gobierno de Iván Duque trabaja y dice trabajar y defender la paz, pero en la práctica no se pronuncia ante una situación tan grave como el exterminio a los defensores y a los líderes de derechos humanos. Ya que estamos hablando del gobierno, reanudar. ¿Lo recuerda? Te soy sincera, no recuerdo exactamente quién, pero ya se vivía. Ya sé, sí, bueno, para allá iba la pregunta y digamos, con lo cual estaba yo ahora mismo hablando, y es justamente eso. Usted sale en el año 1995 de Colombia. En esa época ya se veían visos de violencia. ¿Usted cree que hemos regresado de alguna u otra manera a una de las épocas más crudas del país, sobre todo por el hecho de que estamos viendo que muchos de los asesinatos que se están presentando en Colombia contra los líderes sociales incluso manejan las mismas técnicas que en esa época? Quiero hacerte una pequeña corrección. Yo comencé mi trabajo formal en 1995, pero salí del país en el 2000. Ah, ok, y perfecto. Sí, desafortunadamente yo creo que estamos volviendo a los momentos más crueles, donde se reactivó el paramilitarismo, donde no se podía caminar por las calles, donde todos podemos parecer enemigos. Sí, yo creo que hemos vuelto a eso de una manera soterrada. Ya no se dice que eso pasa, se dice son delincuencias, o cuando matan a los líderes dicen líos de faldas. No se reconoce para nada que hay una tensión, que hay un exterminio total. Y yo creo que sí, desafortunadamente estamos viviendo de manera cruel una nueva vez los males del paramilitarismo, desafortunadamente. Ya dejando en claro la cronología que se consoliden, es importante que se respete, y seguiremos defendiendo la justicia especial para la paz, justamente como un mecanismo de verdad, de justicia, de reparación, de reconciliación. Necesitamos reconciliarnos, pero la reconciliación pasa por el reconocimiento y por la reparación. Para nosotros es importante esa justicia transicional que nos va a permitir conocer la verdad de los crímenes que se cometieron durante el conflicto a partir del 1 de diciembre del 2016. Y vemos que al exterior se hablan de las políticas que se han hecho, se buscan dineros para defenderlas, para trabajar sobre la paz, y nuestros líderes y las regiones cada vez están siendo más azotadas. No podemos entender cómo sigue pasando que entren los paramilitares a menos de 1 kilómetro donde está nuestro Ejército Nacional,
Eso no tiene ninguna explicación más que definitivamente están trabajando de acuerdo, están trabajando conjuntamente, como ya lo vimos y como ya se reconoció. No lo estamos inventando, se reconoció que el ejército trabajaba con los paramilitares. Yo pienso que sí, estamos volviendo, desafortunadamente, pero a eso le hemos agregado una parte de decir que los líderes son unos delincuentes, que son unos vagos, que quieren todo gratis, que no hacen nada. En esa medida hemos cambiado el imaginario de la gente y ya es normal, algo habría hecho, es la respuesta cuando escuchamos que matan a alguien. Entonces hemos perdido esa posibilidad de asombrarnos una vez más en el hecho de matar hombres y mujeres, y una de las últimas que todas son muy tristes, porque todas las muertes nos duelen. Uh-huh. Pero sobre todo la última, que fue una de las más duras que nos ha dado, que fue la muerte de la lideresa que vimos, me imagino que también se conoció, María del Pilar Hurtado, que vemos a su hijo, sus gritos de dolor. Y justamente esos gritos de dolor nos han permitido comenzar una campaña para hacer una manifestación este 26 de julio y se llama El Grito, porque es el grito de rabia y de dolor del hijo de ella, y nosotros queremos decirle a esos familiares, a esos líderes, a esos amigos, que no están solos y que nosotros escuchamos su dolor y sus gritos queremos que cesen, que no pasen más, que no puedan pasar. Por eso queremos que los colombianos, e invitamos a los colombianos y colombianas en el mundo a que salgan este 26 de julio a gritar: no podemos seguir, a gritar, defendamos la vida, respetemos la vida. Dentro de nuestras diferencias podemos hacerlo. Si nosotros logramos pensar en que la paz debe ser un aporte de todos y cada uno, lograremos cambiar. No queremos más guerra. El país no soporta más la guerra. No podemos seguir pensando que es mejor que se vayan a tirar balas cuando pueden estar aportando en lo social, en lo político. No podemos seguir con ese odio, con ese rencor. Tenemos que sentarnos a hablar. Tenemos que sentarnos a hablar. Tenemos que buscar una salida diferente a la guerra. No podemos seguir así. La voz de los líderes.